Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la semana 28, en la cual vamos a hacer la solución de las dos situaciones del día 3. Empecemos. En esta primera situación nos hablan del toque de queda y nos dicen, en los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda, los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. A partir de esta situación respondemos la primera pregunta que dice, ¿qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Por lo tanto, vamos a decir que al mantener la velocidad constante, el móvil se desplaza en línea recta en una sola dirección, recorriendo distancias iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces, eso significa velocidad. Entonces, la siguiente figura nos va a dar gráficamente una idea. Por ejemplo, tengo el móvil. Entonces, con lo que nos están dando que la velocidad es igual a 30 kilómetros por hora. Entonces significa que en una hora de tiempo va a recorrer 30 kilómetros. O viceversa, que 30 kilómetros, cuando recorra 30 kilómetros, va a emplear una hora, ¿no? Si yo de nuevo hago ese movimiento, ¿no? De una hora, ¿no? Entonces, o de avanzar 30 kilómetros, voy a demorar una hora. Entonces, eso es la velocidad. Eso significa, ¿no? Significa la relación entre la distancia y el tiempo. En este caso nos están dando la relación entre los kilómetros y la hora. Pero no solo eso, yo también puedo decir que ya no es una hora, si es 2 horas, entonces como es el doble, como estamos multiplicando por 2, entonces al tiempo, entonces la distancia también que va a recorrer va a ser el doble, ¿sí? Entonces en 2 horas va a recorrer 60 kilómetros. Entonces por eso es importante el análisis de la velocidad porque nos da la relación distancia y tiempo, ¿sí? Vamos a hacer otras conclusiones por acá. Nos dice que el gráfico se deduce que la dirección de movimiento siempre es constante, ¿sí? No es un movimiento en zigzag ni curvo, es una sola dirección, ¿sí? Ahora también que por definición la rapidez es su valor, ¿no? El valor, por ejemplo, 30 kilómetros por hora, ese es la rapidez, ¿no? Acá no hay sentido, no hay nada, es el valor. Y si se calcula dividiendo el espacio recorrido, claro, el espacio, por eso va en una velocidad, va primero la unidad de longitud, en este caso 30 kilómetros, y se va primero y se entra en intervalo de tiempo. Está dividido entre el tiempo, por eso es hora, ¿no? Entonces dice, y se concluye que la rapidez en un MRU siempre se mantiene constante. O sea, siempre va a ser el mismo. Nunca va a cambiar. No va a haber aceleración. No vamos a encontrar diferentes velocidades, sino siempre la misma. En este caso, siempre es 30 kilómetros por hora. Así yo aumente, por ejemplo, acá yo aumente, ¿no? Llega a 60 kilómetros, va a emplear 2 horas. Al momento de operar, ¿no? Se va a simplificar y vamos a llegar a lo mismo, a 30 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces va a ser constante este valor de la velocidad, ¿no? La rapidez. ¿Está claro? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. En la pregunta número 2 nos dicen cuántos metros de recorrido implica ir a esta velocidad durante 12 segundos. Hay que tener cuidado con las unidades porque nos dicen ahora metros, nos piden metros y también nos hablan del tiempo, pero en segundos. Nosotros sabíamos que la velocidad nos daban en kilómetros por hora. Este era el dato que teníamos, ¿no? 30 kilómetros en una hora. La velocidad era, ¿no? La relación entre los 30 kilómetros que se desplazaba durante una hora. Pero ahora vamos a cambiar. Vamos a recordar que un kilo equivale a 1000. Cada vez que yo vea kilo equivale a 1000 y que una hora es 3600 segundos. ¿Qué voy a hacer yo? Ya no quiero kilómetros, por eso estoy cambiando, voy a cambiar este valor de kilo. Ya no quiero horas, por eso voy a cambiar este valor de horas a segundos, porque es lo que me están dando, 12 segundos. Entonces voy a hacer ese cambio. Puede decir acá 30 kilómetros, acá mira hago el cambio, kilo equivale a 1000 y una hora equivale a 3600 segundos. Ahí está, ya te das cuenta que ya tengo mis unidades en metros y segundos, que es lo que yo necesito. Ahora, ¿qué más? Voy a operar nada más acá, operamos, ¿sí? Operamos y me va a salir 100 metros sobre 12 segundos. Yo no he cambiado la velocidad, no he variado la velocidad. Lo único que he hecho es cambiar las unidades. En este caso, el kilo lo he cambiado por su equivalente 1000 y la hora lo he pasado a segundos. Entonces tengo otra equivalencia de la misma velocidad. Ya no en kilómetros por hora, sino ahora en metros sobre segundo. Entonces también yo puedo decir que este gráfico también es el mismo, ¿no? Es el mismo, es equivalente.
O sea, puedo decir que 100 metros yo lo recorro en 12 segundos. Ahí está la velocidad. Ahora expresado en metros y segundos. Por lo tanto, como justo me piden cuántos metros ha recorrido en 12 segundos, entonces en el gráfico se ve claramente, ¿no? La velocidad justo salió para ese tiempo. Diremos que recorre 100 metros en 12 segundos. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿cuántos minutos tardaría un vehículo a esa velocidad en recorrer 50.000 metros? Muy bien, tenemos estas dos velocidades equivalentes, expresadas en kilómetros por hora y en metros sobre segundo. Como nos están dando el dato 50.000 metros, vamos a utilizar la segunda fórmula, ¿sí? La segunda fórmula. Pero cuidado porque nos están pidiendo ahora cuántos minutos. Entonces hay que tener cuidado al momento de reemplazar. Yo sé que la velocidad es 100 metros sobre 12 segundos y esto va a ser igual a ¿quién? A 50.000 metros sobre un tiempo t. Sabemos que esto no va a variar, la velocidad va a ser la misma, pero tener cuidado porque el tiempo va a estar en segundos. Entonces voy a operar, operamos ahí, ¿no? Esta igualdad y me va a salir que el tiempo es igual a 6.000 segundos. Ya tengo el tiempo 6.000 segundos. Pero no me pidan el tiempo en segundos. O sea, los 50.000 metros lo hacen 6.000 segundos. Yo no quiero en segundos, yo quiero en minutos. Recuerda que me pidan en minutos. Por lo tanto, voy a hacer un cambio, ¿no? Adecuado de segundos a minutos. Vamos a recordar que un minuto equivale a 60 segundos. Entonces yo voy a cambiar acá. Yo tengo 6.000 segundos, lo voy a multiplicar por un minuto arriba y 60 segundos abajo. ¿Por qué? Porque esto es equivalente, son equivalentes. Al hacer esto es como si lo multiplicara por 1, no va a pasar nada. Entonces, ¿por qué pongo abajo los segundos? Porque justamente se van a eliminar y ya no quedaría segundos, sino quedaría solo minutos. Ahora, 6.000 entre 60, ahí quedaría 100 minutos. O sea, los 50.000 metros lo recorre en 100 minutos. Pregunta número 4 nos dice, una persona antes de la pandemia llega a su casa en 50 minutos. Eso fue antes de la pandemia. Y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo se transitaba antes de la pandemia? Se nos dan dos casos, antes y después de la pandemia, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que está pasando en la pandemia. En la pandemia, yo sé que se demora 2,5 horas. Y también sé su velocidad. Nos hablan inicialmente 30 kilómetros por hora. ¿Sí? Ahora, entonces yo digo, ¿cuánto tiempo, a qué distancia se encontrará? Si me están diciendo que se demora 2 horas y media, o sea, 2,5 horas. Entonces, esa velocidad es constante. Entonces, yo puedo hacer la división entre la distancia y el tiempo y tiene que seguir siendo la misma, ¿no? Entonces, por eso lo he igualado ahí. Entonces, vamos a operar. Las horas se eliminan. Operamos ahí el 2,5 pasa a multiplicar y me quedaría que la distancia es de 75 kilómetros. Entonces ya sé a qué distancia se encuentra, ¿no? A 75 kilómetros, ¿sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaba antes de la pandemia? Antes de la pandemia me dice que demoraba 50 minutos. La distancia no ha variado, la distancia sigue siendo la misma. 75 kilómetros. Le hemos hallado ya hace un momento, ¿no? Acá en lo que pasaba en la pandemia. Esta misma distancia es esta misma distancia de acá, ¿no? No va a variar. Pero ahora que me piden hallar la velocidad, a qué velocidad se transitaba, pero expresado en metros por segundo. Entonces voy a cambiar las unidades. Primero, los 50 minutos ya no quiero en minutos, quiero en segundos. Pero tú sabes que un minuto equivale a ¿cuánto? A 60. Por lo tanto, en vez de poner minutos, voy a multiplicarlo por 60, ¿no? Entonces ahí quedaría 3.000 segundos. ¿Sí? Ahora, ¿qué más? Nosotros sabemos que 75 kilómetros voy a pasarlo a metros, ¿no? Eso es lo que nos piden. Y ya sabemos que kilo es 1.000. Por lo tanto, sería 75.000 metros. Muy bien. Entonces ya tengo en metros por segundo y sabemos que la velocidad es la división entre la distancia y el tiempo. ¿Sí? Recuerda eso, la velocidad es igual a la división entre la distancia y el tiempo. ¿Cuánto es mi distancia? ¿No? La distancia es 75.000 metros y el tiempo es 3.000 segundos. Operando eso me sale 25 metros sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad en la que se trasladaba antes de la pandemia, ¿sí? Expresado en metros sobre segundos. Y ahora vamos a ver la pregunta número 5. Dice, si una persona antes de la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos
y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro de labor? Esto ya está, le hemos respondido ya en la pregunta anterior. Miren, porque nosotros tenemos esto, ¿no? Se demora, dice, llega a su casa en 50 minutos, ahora se demora en 2 horas y media. Si te das cuenta, es el mismo enunciado, pero te están cambiando la pregunta. Te dicen, ¿a cuántos kilómetros de su domicilio queda su centro laboral? Entonces sabemos nosotros que la velocidad en la pandemia era de 30 kilómetros por hora, y ahora queremos saber cuánto se demora, ¿no? Se demora 2,5 horas en esa distancia, ¿no? De su centro de trabajo a su casa, ¿no? No sé si me entiendes, explico de nuevo. Es la misma pregunta, pero, o sea, es el mismo enunciado, pero nos han dicho ahora, nos piden la cantidad o los kilómetros. Y acá está, pues, ¿no? Sabemos que la velocidad en la pandemia es de 30 kilómetros por hora, ¿sí? Y ahora la distancia, pues, queremos hallarlo entre 2,5 y sería 75 kilómetros. Justamente nos piden en kilómetros. Ya estaba, eso ya estaba resuelto en la parte anterior, ¿no? Lo estamos poniendo para que, a ver si nos ha entendido. Y ahí está, ¿no? 75 kilómetros se encuentra, ¿no? Su domicilio de su centro de labores. Muy bien. Entonces, esa sería la respuesta. Vamos con la situación número 2. Nos dice, un hospital, acá nos hablan sobre el oxígeno medicinal para hospitales de emergencias COVID-19. Nos dice que un hospital de emergencias decretó una reciente recarga de 10.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal, el cual permitirá garantizar de manera oportuna la dotación de oxígeno a pacientes de COVID-19. Los balones de 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas de oxígeno y vienen con la válvula y el regulador listo para ser instalados en la mascarilla. Ahora nos dicen que el hospital cuenta con 8 salas para pacientes de COVID-19 y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad. Dice, a cada paciente se le administrará 2 metros cúbicos durante 5 días. La pregunta es, ¿para cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Entonces vamos a empezar. Vamos a ir, vemos que al comienzo nos habla de la cantidad de oxígeno que tiene, ¿no? Hay 10.000 metros cúbicos, ¿no? Es una recarga que he hecho, ¿no? El hospital de emergencias, ¿sí? Entonces, pero esos 10.000 metros cúbicos lo van a repartir, nos dicen, ¿en cuántas salas? Acá está, ¿no? Van a repartir en 8 salas, ¿no? El hospital cuenta con 8 salas. Por lo tanto, lo distribuyen, dice, en la misma cantidad. Es dato importante. Por lo tanto, yo voy a dividir, ¿no? Los 10.000 metros cúbicos entre 8, entonces cada sala tendrá 1.250 metros cúbicos, ¿no? Entonces yo ya sé que cada sala tiene 1.250 metros cúbicos para repartirlos entre los que están ahí, entre los pacientes de esa sala. ¿Qué más me dice? Que cada paciente se suministrará 2 metros cúbicos durante solo 5 días. Por lo tanto, digo, cada paciente se suministrará 2 metros cúbicos durante 5 días. Por lo tanto, si nosotros queremos saber cuánto de oxígeno se le dará 2 por 5, ¿no? Sería 10 metros cúbicos a cada paciente que le va a dar. Ahora me dicen, ¿cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Si sabemos nosotros el total de oxígeno, 1.250 metros cúbicos, y sabemos cuánto se le va a dar a cada paciente, entonces podemos hallar el número de pacientes, ¿no? Mediante una relación siempre de división. Entonces diremos que el número de pacientes va a ser la división entre 1.250 metros cúbicos, eso voy a dividirlo entre 10 metros cúbicos, ¿no? Porque es la cantidad que se da a cada paciente y me sale 125 pacientes, ¿no? Entonces cada sala va a, ¿cuántos pacientes dice se beneficiarán? 125 pacientes en cada sala, ¿no? Esa sería la respuesta de esta primera parte de esta pregunta. En esta segunda parte nos dicen si en una sala, dice, 25 pacientes son dados de alta, ¿sí? Y se distribuye el oxígeno en la misma cantidad, ¿qué cantidad de oxígeno le correspondería a cada paciente durante los 5 días? Entonces tenemos, nosotros habíamos calculado que había 125 pacientes en cada sala, que el oxígeno que se iba a dar alcanzaba para esa cantidad de pacientes en cada sala. Ahora, vemos que se van 25 pacientes, ¿no? Ya que son dados de alta. Entonces tendríamos que solo quedan 100 pacientes en cada sala, ¿sí? Ahora, tenemos el total, 1.250 metros cúbicos en cada sala, y ahora sabemos que son 100 pacientes, entonces ¿cuánto de oxígeno le correspondería, ¿no? A cada paciente? Pues es una división. 1.250 metros cúbicos entre 100 sería 12,5 metros cúbicos de oxígeno. Esa sería la respuesta de esta segunda parte de la pregunta.
Por lo tanto, ya hemos quedado ya al final. No te olvides suscribirte al canal y si lo has hecho, pues agradecerte. Ya estamos creciendo, ya somos más de 800 y darte las gracias por tu apoyo. Suscríbete y comparte este video. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate.